Ciencia y Quinto Congreso Internacional de Relación Natural. En esta ocasión le corresponde al doctor Saúl Solorio Fernández presentarnos la plática Selección de variables, aplicaciones, tendencias y retos. Él es egresado del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica con una maestría y un doctorado en Ciencias Computacionales. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Guerrero en la carrera de licenciatura en matemáticas. El doctor Saúl Solorio Fernández es especialista en el desarrollo de algoritmos de reconocimiento de patrones y minería de datos, con más de 10 años de experiencia en el área. Ha colaborado en distintos proyectos y diferentes instituciones internacionales, tales como el Laboratorio de Aprendizaje Automático y Minería de Datos de la Universidad Estatal de Arizona, y con miembros del Centro de Tecnología de la Información de la Universidad Groningen en Países Bajos. Además, ha colaborado en diversos proyectos con centros de investigación e instituciones gubernamentales en México, tales como el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y la Secretaría de Marina Armada de México, entre muchos otros. Tiene una gran trayectoria y diversas publicaciones de alto impacto en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, pues dentro de sus líneas de investigación y de interés están el aprendizaje supervisado y no supervisado, técnicas de preprocesamiento de datos, con especial en de las tendencias
Esta base de datos, esta base de datos, ustedes pueden observar, cosa, la versión, y la base de datos fue recolectada por biólogos y comunicada posteriormente, comunicada posteriormente, interesante, la base de datos, van a participar para explicar cosas que no podemos aplicar. Entonces, tenemos un conjunto de 4 variables. La longitud, el beta y el ancho del centro. Variables numéricas. Y además, tenemos una variable especial, una clase. Básicamente la categorización de las diferentes. Esta es una base de datos utilizada. ¿Qué podemos realizar? Bueno, una de las tareas, las primeras tareas que realizamos de datos, pues básicamente en análisis exploratorio, tratando de encontrar los patrones subyacentes que ven simplemente de datos. Buscando técnicas de clúster, podemos encontrar las subyacentes. La se llama análisis exploratorio. Pero como es una base de datos estatizada, obviamente una de las tareas realizadas es la clasificación, que consiste en la clasificación. Pero lo sabemos, que es básicamente entrenar el modelo matemático. Aquí atrás, con este conjunto de datos, que cuando llegue un nuevo objeto, es decir, un nuevo flor, aún no clasificado, es un identificador. El modelo pueda predecir este objeto es de esta clase. Entonces, bien, ahí todo está grande y podemos realizarlo. Pregunta no es algo fácil. Y para contestar parcialmente, parte variable, se pueden observar cómo están distribuidas los objetos. Y no de ustedes, tipo de variable para cuando yo tomo el largo y el ancho del beta, veo que se pueden separar los
Pero las otras dos, tanto lo que trae la parte, lo que quiere decir que quizás este conjunto de variables en una función reducida de capacidad de los datos, tanto para describir. ¿Qué pasa con la longitud y el ancho de todo? Cuando yo estas dos variables y proyecto los datos en dos dimensiones, puedo observar una mejor separación de los mismos. Entonces, aún pequeña, hay variables que son más relevantes que otras para describirlos y que por lo tanto me sirven para ejecutar tareas de clasificación. Y es ahí donde entran en juego las técnicas de reducción de datos, las técnicas de selección de variables en específico. Pero vamos a ver, o vamos a definir qué son las técnicas de reducción de datos. Las técnicas las podemos clasificar en tres. Primero, la selección de variables, conocida como feature selection. La extracción de variables, también conocida como dimensionality reduction. Y finalmente, la reducción de numerosidad. Las primeras dos se refieren, en esencia, a reducir la dimensionalidad de los datos, es decir, el número de variables. La tercera es básicamente reducir la cantidad de objetos en un conjunto de datos. En esta plática, como les comento, nos vamos a centrar en la selección de variables en específico y vamos a ver un poquito acerca de sus aplicaciones prácticas. ¿Sí? Entonces, en esencia, la selección de variables tiene algunas características que la hacen totalmente necesaria cuando analizamos datos. Primero que nada, como ustedes pudieron observar, al proyectar, en este ejemplo tan pequeñito, al proyectar los datos en dos dimensiones, obtuvimos una facilidad de visualización. Pudimos visualizar los datos, de hecho. Teníamos 4 dimensiones, lo redujimos a 2 y pudimos visualizar los datos. También se sabe que con menos variables se reduce la complejidad de los problemas que se están queriendo resolver, además de que se reducen también los requerimientos de almacenamiento y procesamiento. Eso es sabido. Otra de las cuestiones que se saben es que con menos variables se incrementa la capacidad de generalización de los modelos de aprendizaje. Esto también es cierto y hay mucho trabajo al respecto que lo ha demostrado. Y hay un problema que tiene que ver básicamente con las matemáticas, conocido como la maldición de la dimensionalidad. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado, este problemita. Que básicamente es que a medida de que se incrementa la dimensionalidad en un conjunto de datos, también se incrementa la cantidad necesaria de objetos que necesitamos para entrenar los modelos, pero no se incrementa de manera lineal, se incrementa de manera exponencial. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Hay muchos dominios en específico donde tenemos especialmente muchas variables, es decir, una alta dimensionalidad y muy poquitos objetos. Y es cuando se presenta este fenómeno. ¿Sí? Los modelos de aprendizaje no aprenden prácticamente así. Se necesita aplicar alguna técnica de reducción. Entonces, estos son algunos de los problemas que se evitan o que se tratan de mitigar cuando aplicamos la selección de variables. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes paradigmas y enfoques que existen actualmente? Bueno, desde la perspectiva de la información presente en un conjunto de datos, la podemos dividir en tres: en supervisada, semisupervisada y no supervisada. ¿Sí? Esto en esencia básicamente se refiere a, bueno, si tenemos datos etiquetados o no etiquetados. ¿Sí? Y noten ustedes que a medida de que nos trasladamos de la parte izquierda a la parte derecha, el problema se va haciendo cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque aquí,
en la parte supervisada, de alguna manera tenemos un maestro en forma de etiqueta que nos permite guiar la búsqueda de las variables relevantes, sea el problema que sea. Mientras que acá no. Acá solamente tenemos variables que describen ciertas características o propiedades de los objetos, pero no tenemos nada que nos guíe para encontrar esas variables relevantes. Por lo tanto, la no supervisada es mucho más complicada. De hecho, hay mucho menos trabajo en la no supervisada que en la supervisada. Ahora bien, en los tres enfoques, existen en los tres, paradigmas, son los que están acá arriba, existen 4 enfoques principales. El primero es el enfoque filter, el wrapper, el híbrido y el embebido. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar específicamente, de manera muy general, cómo es que funcionan estos enfoques. No nos vamos a meter a ningún método en específico, no, no, no. Vamos a hablar de manera general cómo es que funcionan y cómo es que trabajan. ¿Sí? Porque hay miles de métodos, ¿no? El primero, el enfoque filter, que es el más fácil. Seguramente ustedes, si escucharon de algún método de selección de variables, seguramente fue filter. Son los más famosos. ¿Por qué? Porque estos métodos son rápidos, son escalables, se pueden aplicar a grandes conjuntos de datos y por lo general son univariados. Es decir, trabajan sobre una variable a la vez. Por lo tanto, pueden ser paralelizables. ¿Cómo es una estrategia de un método filter? Bueno, se tiene un conjunto original de variables, se tiene un componente que es de búsqueda, básicamente para buscar los diferentes subconjuntos. Hay 2 a la n-1 subconjuntos en un conjunto de variables dado. Por lo tanto, es un problema NP-hard, NP duro. Entonces, aquí el componente de búsqueda es importante. ¿Qué hace después? Bueno, se selecciona un subconjunto a partir de esta política de seleccionar ciertos subconjuntos y el subconjunto se evalúa a través de un criterio intrínseco de los datos. De tal manera que voy a estar iterando entre la estrategia de búsqueda y la evaluación de los subconjuntos y al final tendré un subconjunto seleccionado o bien una ponderación asignada a cada una de las variables. Así trabajan de manera general los métodos filter. Como ustedes pueden observar, son muy sencillos, rápidos y escalables. Por eso que son tan aplicables hoy en día en cualquier conjunto de datos. Algunas de las características de estos métodos son, bueno, seleccionan variables con base en las propiedades inherentes de los datos y algo que los hace rápidos justamente es que no utilizan algoritmos de clasificación para seleccionar esas variables. También, como se puede ver, su estructura simple son rápidos y escalables. Por el contrario, vienen los otros métodos del enfoque wrapper. ¿Qué hacen estos métodos? Bueno, miren ustedes, también tenemos un componente de búsqueda aquí, pero además del criterio de evaluación y el componente de búsqueda que tiene los métodos filter o que caracterizan a los métodos filter, aquí tenemos un clasificador o un algoritmo de aprendizaje en general, ¿no? Sea algún algoritmo de clustering o algún algoritmo de clasificación, dependiendo del problema que se esté atacando en su momento. Entonces, miren ustedes, la estrategia general es la siguiente. Se propone un subconjunto candidato a evaluar, se evalúa a través de un algoritmo de clasificación o aprendizaje, ese subconjunto, y una vez que se tiene el numerito o el score asociado a ese subconjunto utilizando este algoritmo, se evalúa la calidad, ¿no? Esto puede ser a través de alguna medida tal como la calidad de clasificación o el error que se obtiene dado un subconjunto de variables. Y entonces aquí se itera a través de todos los subconjuntos que se generen y se selecciona finalmente el mejor. Eso es lo que dan. Por lo general, lo que dan como resultado los métodos wrapper es un subconjunto de variables más que una ponderación o un ranking, como se le suele llamar. ¿Sí? Pero noten ustedes que aquí hay ciertas características que los hacen un poquito imprácticos en ciertos problemas. Como tenemos un algoritmo de clasificación que se está corriendo múltiples veces aquí, eso lo hace costoso computacionalmente. Entonces, una de las características de esto es que
funcionan bien, perdón, funcionan bien para el clasificador o el algoritmo de aprendizaje utilizado, estos métodos, ¿no? Pero si nosotros cambiamos el algoritmo aquí, pudiera no darnos buenos resultados, ¿no? Y una de las características principales es que son costosos computacionalmente, obviamente, como ustedes pueden observar. Los métodos híbridos, básicamente ya no los puse aquí, pero son básicamente una combinación del enfoque filter y el enfoque wrapper, tratando de tener un compromiso razonable entre rapidez y calidad. También son bastante utilizados, pero no como estos otros métodos basados en estos enfoques, ¿sí? Y finalmente tenemos el enfoque embebido. El enfoque embebido, estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado algunas técnicas clásicas. Por ejemplo, los clasificadores basados en árboles de decisión podrían ser un ejemplo, ¿no? De hecho, ya hay una ponderación ahí, ¿no? Con ese clasificador de las variables. Otro ejemplo sería Lazo, que también se ha utilizado mucho en problemas, ¿no? Es un enfoque embebido. ¿Qué quiere decir el enfoque embebido? Bueno, pues tenemos un conjunto de variables y tenemos un algoritmo de aprendizaje que a su vez va a otorgar ciertos pesos a las variables dentro del propio aprendizaje del algoritmo. Es decir, se va a realizar la tarea que se esté realizando, sea esta clasificación, clustering o regresión, y además en ese proceso se va a ponderar las variables. Entonces, si yo veo el modelo que se genera a partir de un conjunto de datos, vamos a ver que ese modelo, si es por ejemplo una regresión lineal, va a tener ciertos pesos asociados a las variables. Aquellas variables con mayor peso son las más relevantes. Este enfoque se le conoce como embebido y es muy utilizado también, ¿no? Siempre y cuando el conjunto de datos no sea grande. Cuando es un conjunto de datos grande, es preferible el enfoque filter. Bueno, algunas de las características principales son menos propensos a sobreajuste, flexibles y robustos en conjuntos de datos yo diría, no tan de alta dimensionalidad, de media dimensionalidad, ¿sí? Y miren ustedes, aquí hay una clasificación que publiqué hace algunos años en un paper, en una revista, de los métodos no supervisados. Noten ustedes, esto fue en el año 2019, por lo tanto, ahorita, hoy en día, pues ya hay muchísimos más métodos. Esta es la clasificación de acuerdo al enfoque utilizado por estos métodos. Miren ustedes, los tres principales enfoques acá arriba, y acá una subclasificación de estos, ¿no? Los filters, por ejemplo, los podemos dividir en univariados y multivariados, y a su vez estos, los univariados, se pueden dividir con base en la estrategia que utilicen específicamente para realizar la selección. Y hay aquí algunos ejemplos, miren ustedes, importantes. Por otro lado, en el caso de los multivariados, tenemos aquí algunos casos, tales como los métodos basados en la teoría de la información, los bioinspirados, los basados en aprendizaje disperso. Y por el lado de los wrapper tenemos una clasificación con base en la búsqueda que utilizan. Y finalmente también algunos pocos híbridos, ¿no? Noten ustedes que los filters, la tendencia va hacia los métodos que se basan en aprendizaje disperso y aquellos espectrales, como se puede observar aquí. Hay mucho más trabajo en esto. Y se sigue en esta línea, ¿no? Los métodos espectrales, que tienen un buen compromiso entre calidad de los subconjuntos seleccionados y rapidez. Por lo general son embebidos esos métodos espectrales. Entonces, por ahí va la tendencia hoy en día. Además de que también los métodos bioinspirados están cobrando mucha atención hoy en día. De hecho, hay unos surveys recientes que hablan acerca de estos métodos, ¿no? También se les conoce como métodos metaheurísticos. Y esto, fíjense ustedes, es nada más en la no supervisada. Si nosotros nos vamos a la parte supervisada, vamos a ver que hay muchísimo más trabajo. Yo diría que lo doble o más, ¿sí? Todo el trabajo prácticamente en selección de variables ha sido para la parte supervisada. Sin embargo, no olvidemos que la parte no supervisada es importante, puesto que la mayoría de la información de hoy en día es de carácter no supervisado. Es decir, no hay alguien que esté etiquetando los datos que se generan cada minuto, cada segundo.
Toda la información es no supervisada. Y es por eso que son muy importantes los no supervisados. Algunas aplicaciones de los métodos de selección de variables son las siguientes. Como ustedes pueden ver, minería de texto, obviamente, es una de las grandes aplicaciones, bioinformática, por supuesto, áreas como la detección de atípicos o anomalías, bastante aplicable, recuperación de imágenes, análisis de series de tiempo multivariadas, no se diga, y bueno, podríamos enumerar una gran lista de las aplicaciones de la selección de variables. Prácticamente, en todo problema donde estemos analizando datos multidimensionales, nos vamos a preguntar cuáles son las variables más importantes para mi problema, para describirlo, para obtener un mejor modelo o para cualquier situación que se requiera. ¿Sí? Entonces, son muy utilizados. Otras aplicaciones que están cobrando bastante relevancia es en el campo de las redes sociales. En las redes sociales se está aplicando mucho también la selección de variables. Y aquí podemos ver algunas estadísticas de cómo es que ha crecido esta área de investigación en los últimos años. Miren ustedes, desde el año 2000, cómo había ahí investigación, de este lado hasta las publicaciones en esta área. Esto es nada más para la no supervisada. Hasta el año 2019 son algunas estadísticas de los trabajos publicados. Esto es de acuerdo a Easy Journal Citation Reports. ¿Sí? Entonces, vean ustedes un crecimiento aquí no lineal del número de publicaciones y trabajos en esta área. Son bastantes. Por otro lado, también tenemos aquí un crecimiento similar en cuanto al número de citas de estos trabajos. Y aquí hay un gráfico de pastel donde nos muestra básicamente cuáles son los países que tienen más trabajos en esta área. En primer lugar, Estados Unidos, como se puede ver ahí. Perdón, es China en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, y luego también le sigue lo que es el número amarillito, el 7%, Canadá, Alemania, y también lo que sería Inglaterra e India. Ahora bien, algunos desafíos que quedan pendientes en la selección de variables, ya para ir concluyendo esta presentación, son los siguientes, y lo podemos ir viendo desde dos perspectivas. Si pensamos que no hay que hacer aquí en esta variable, si hay mucho que hacer, en esta área de investigación, hay mucho que hacer. Miren ustedes, podemos ver los desafíos en selección de variables desde dos perspectivas, desde la perspectiva de datos y desde la perspectiva de desempeño. Desde la perspectiva de datos, tenemos problemas que surgen, por ejemplo, con variables estructuradas. Aquí se puede ver un ejemplito, donde las variables se pueden dar en grupos, es decir, pudiésemos tener conjuntos de datos donde las variables tienen ciertas relaciones. Entonces, considerando esas relaciones, el objetivo en esos casos es desarrollar técnicas que me permitan, a partir de estos grupos o de estas relaciones entre las variables, poder seleccionar el mejor subconjunto. ¿Sí? Pero también podemos tener los datos enlazados. Y estos serán los que están acá, donde además de tener un conjunto de variables que describen a los objetos, que los podemos ver por medio de una matriz o lo podemos representar matricialmente, también tenemos un grafo asociado a ese conjunto de datos donde los nodos representan los individuos y esos obviamente están descritos o caracterizados por un conjunto de variables. Entonces, la entrada de los algoritmos es esta matriz y además este grafo. Y esto me representa, por ejemplo, una red social. Una red social tengo yo individuos que se conectan entre sí y además esos individuos tienen características que los describen. La pregunta es aquí, dime las mejores variables con base en esa información. Por ahí va la tendencia mucho en estos últimos años, ¿no? Desarrollar métodos de selección de variables para el caso de las redes sociales. ¿Sí? Y bueno, también tenemos datos multivista, datos en streaming, datos mezclados, ¿sí? Estos últimos se refieren básicamente a seleccionar variables no solamente en conjuntos de datos de variables cuantitativas, sino que además variables cualitativas, lo que se conoce como datos mezclados. Y hay muy poco trabajo en esta área de investigación. Unos cuantos algoritmos desarrollados hoy en día
donde se necesita mucho esfuerzo todavía en esta línea en específica. ¿Sí? Y desde el otro lado, desde la perspectiva de desempeño, pues tenemos que la escalabilidad y la estabilidad de los algoritmos representa también un área de oportunidad. Es decir, la mayoría de los desarrollos y de los algoritmos que hay hoy en día no son escalables, son aplicables solamente a conjuntos de datos medianamente grandes, ¿no? Y pequeños. Entonces, hay un reto aquí, ¿no? La escalabilidad representa una oportunidad para desarrollar nuevos algoritmos en ese sentido, ¿no? Con esto ahora con la era del Big Data, ¿no? Otra área que también se está estudiando mucho es la estabilidad. Esto específicamente en la parte supervisada, visto que hay algunos trabajos, y básicamente se refiere a que qué tanto varían los resultados de un algoritmo de selección con base en pequeñas perturbaciones en su entrada. Es decir, medir qué tan sensible es. ¿Sí? Entonces, aquí hay poco trabajo, especialmente en la no supervisada casi no hay trabajo en medir la estabilidad de los desarrollos que hay hoy en día, ¿no? Entonces, es importante y podría ser una buena oportunidad para desarrollar investigación en este lado, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, no sé cuánto me queda, doctor. ¿Vamos bien? 10 minutitos, muy bien, ya. Algunas librerías que les recomiendo por ahí que si ustedes necesitan aplicar métodos, estas son algunas librerías especializadas de selección de variables. Scikit-Feature es la primera, desarrollada por la Universidad Estatal de Arizona. Una muy buena librería, tiene alrededor de 40 algoritmos programados en Python y en MATLAB. Y también tenemos esta Unifit, programada en Java, donde también hay una gran cantidad de algoritmos, tanto supervisados como no supervisados. Hay una librería o un toolbox específicamente en MATLAB que también tiene varias implementaciones relevantes. ¿Sí? Son algunas de las librerías que pueden ustedes encontrar en Internet y que son públicas. Bueno, jóvenes, pues finalmente las conclusiones. En esta presentación prácticamente pues vimos que la selección de variables, perdón, es un área de investigación activa que ha cobrado bastante interés y que además tiene una aplicación práctica tremenda, ¿no? Entonces, es de ahí su importancia. También, debido a la eficiencia y buen desempeño de los métodos filter y también de los métodos embebidos, pues son los que han sido los más desarrollados en los últimos años, ¿no? Y creo que por ahí va la línea de investigación, por ahí va el desarrollo en cuanto a la creación de nuevos métodos de selección de variables. Y bueno, también con la popularidad de esto del Big Data, pues también se presentan nuevas oportunidades. Ustedes pudieron ver que tanto de la perspectiva de desempeño como tanto desde la perspectiva de datos, podemos pues proponer nuevas soluciones, nuevos algoritmos que pues tengan buen desempeño en algún problema determinado, ¿no? Que nosotros estemos trabajando. Y bueno, esto sería todo, jóvenes. Yo les agradezco por su atención. Espero que les haya sido interesante la plática. No sé si tengan alguna pregunta en específico. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta para el doctor Solorio. Por favor, levanten la mano y rápidamente, pues los chicos que están aquí apoyándonos pueden llevar el micrófono para que nos hagan su pregunta y escuchemos la amable respuesta del doctor Solorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si alcanzó a escuchar. Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Si me proporciona el correo, yo les hago llegar esta y otra información que tengo ahí relevante que les pudiera ser de utilidad, ¿sí? Con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, de ese lado. Muchas gracias.
Sí, hola, buenos días. Gracias por su charla, muy interesante. Mi pregunta es, estamos hablando sobre Big Data, ¿no? Entendemos todos como por una gran cantidad de datos. Hablaba por ahí sobre la dimensionalidad de los datos, que no, que este algoritmo trabaja mejor cuando la dimensionalidad no es tan alta, media, no sé. Pero hablando de Big Data, pues, ¿cómo podríamos nosotros hacernos una idea de qué tan big, o sea, la cantidad de datos, es decir, tal vez en almacenamiento que ocupan o qué tanto es dimensionalidad alta o media? Ajá, esa es mi pregunta. No, sí. Sí, en esencia, eso es una buena pregunta, ¿no? Decir cuándo un conjunto de datos tiene alta dimensionalidad es relativo, ¿no? Algunos investigadores consideran que alta dimensionalidad incluso es a partir de 100 variables, ¿sí? Pero yo diría que la alta dimensionalidad viene ya a partir de cuando hablamos de miles o incluso millones de variables, ¿no? En ese caso ya estamos hablando de un gran conjunto de datos, ¿no? Representado por una alta dimensionalidad. Y no nada más en cuanto al número de variables, también pudiésemos tener miles, cientos de miles, incluso millones de objetos. Cuando tenemos tanto del orden, digámoslo así, de más de 1000 objetos, más de 1000 objetos y más de 1000 variables, ya estamos hablando de Big Data, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la respuesta, ¿no? Cuando ya estamos hablando del orden de los miles para clasificar un conjunto de datos como Big Data, ¿no? Porque ya a partir de ahí, los algoritmos empiezan a fallar, ya los resultados no se esperarían en tiempos razonables. Cuando tenemos menos de 1000 variables, menos de 1000 objetos, prácticamente casi todos los métodos funcionan. Pero ya cuando empezamos a aumentar a partir de ese número, vemos que ya sí les cuesta bastante. Y entonces ya tenemos que hablar de soluciones alternativas para ese caso. Paralelizar los algoritmos, distribuirlos, ¿no? Entonces ahí es ahí donde se presenta esa parte, ¿no? Cuando hablamos de esas dimensiones, ¿no? De los datos. No sé si contesté un poco tu pregunta. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. De este lado. Buenos días. Yo tengo una pregunta con respecto, es que no entendí muy bien cómo se aplica la selección de variables en las redes sociales y se me hizo algo bastante interesante, entonces quería preguntar al respecto, o sea, no me quedó muy claro. Gracias. Claro, claro. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Bueno, mira, la selección de variables en redes sociales básicamente parte de que se puede representar las relaciones entre los individuos a través de un grafo, ¿no? Tú puedes tener un grafo dirigido o no dirigido, específico sería no dirigido, ¿no? Para representar un modelo de una red social. Y además de ese grafo, también tienes características asociadas a los individuos. Y eso lo puedes representar a través de una matriz, ¿sí? Entonces, la entrada al algoritmo, y eso es en todos los trabajos que he visto, es el grafo y además la matriz de datos, o la matriz que describen esos objetos. Básicamente lo que, bueno, en todo método de selección de variables se introduce la matriz, pero aquí además estás dando información de cómo se relacionan los objetos. Entonces, ahí existen varias técnicas, bueno, que se están desarrollando actualmente, para tomar esa información y poder decir, dada esta información, dada esta matriz, dado este grafo, las mejores variables para un problema, por ejemplo, de clasificación, podría ser otro problema, a lo mejor un problema de regresión o un problema incluso de clustering. Para este problema, dada esta información, estas variables son las más importantes. Pero hay un montón o muchos criterios ahí para hacer la selección de variables. De hecho, puedes utilizar los diferentes enfoques que describimos aquí. Filter, wrapper, híbridos, embebidos, ¿no?
Pero la característica fundamental de estos métodos aplicados a redes sociales es que parten de esa información, tanto el grafo como la matriz. Ya lo que haces detrás, ella es independientemente de qué enfoque estés utilizando y qué criterio estés utilizando para hacer la selección. ¿Sí? Hay muchísimo trabajo en la literatura que habla de eso. Bueno, se está desarrollando mucho ahorita el área, ¿eh? No es un área nueva. Bueno, sí es un área nueva, de hecho, las redes sociales son pues, que hablamos, son relativamente nuevas. Entonces, la selección de variables sí es un área de investigación que se está aplicando mucho a ese campo, ¿no? Pero esa es básicamente la entrada, ¿no? De los algoritmos. Muchas gracias. ¿Puedes regresarle el micrófono, por favor, al doctor Solorio? Tenemos unas preguntas de los que nos están siguiendo vía remota. La primera pregunta dice, me gustaría preguntar sobre qué tipo de medidas de asociación se consideran sobre las variables, por ejemplo, coeficiente de correlación lineal de Pearson para variables con varianza finita y que provienen de distribuciones elípticas o coeficientes de Tau, Kendall, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cuestiones aquí para que no abordé, que no platiqué, es definir un buen subconjunto de variables. ¿Cómo definiríamos nosotros un buen subconjunto de variables? Aquellas variables, en el caso supervisado, sería aquellas variables que tienen relación con el concepto objetivo, que es la clase, pero además, variables que estén poco correlacionadas entre sí. Y aquí estaríamos hablando de una medida de correlación o similaridad entre ellas, ¿no? Entonces, un buen subconjunto de variables es variables relacionadas con el concepto objetivo y además con poca redundancia entre sí. Entonces, para medir la redundancia, así como también para medir qué tanto se relacionan con el concepto objetivo, necesitamos una medida. Esta medida puede ser cualquiera, sea una medida de similaridad, una medida de correlación, una medida de distancia. Las más habituales son el coeficiente de correlación de Pearson para variables numéricas. Para variables no numéricas son la información mutua, por ejemplo, que es muy utilizada. O pudiésemos tener una combinación de ambas, dependiendo del conjunto de datos que se esté procesando. ¿Sí? Entonces, actualmente, respondiendo concretamente a la pregunta, las medidas más utilizadas son el coeficiente de correlación de Pearson y Normalized Mutual Information, que es una medida basada en la información mutua, para ese tipo de, para discernir básicamente la relevancia contra el concepto objetivo y además la redundancia entre sí. ¿Sí? En esencia. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también de los asistentes vía remota. Dice, la selección de variables es una buena técnica, pero ¿qué pasa con el pensamiento sistémico y la complejidad y no linealidad de algunos sistemas, donde la sensibilidad a condiciones iniciales puede ser relevante en la dinámica del sistema? ¿Qué son recomendables para esos casos? Y ahí habría que ver qué problema en específico se esté atacando. Recordemos que la selección de variables no solamente es para mejorar procesos, por ejemplo, de clasificación o de regresión, sino que también puede ser útil para describir solamente un conjunto de datos. O sea, no necesariamente tiene que aplicarse un algoritmo de aprendizaje posterior a la selección de variables. Simplemente para describir en una más baja dimensionalidad de los datos se puede utilizar, ¿sí? Entonces, ahí habría que ver específicamente qué conjunto de datos es, si son variables enteramente numéricas o si son variables no numéricas o si son variables mezcladas, datos mezclados en esencia, ¿no? Todo depende del conjunto de datos que se esté analizando. Alguien me podría decir, bueno, también pueden aplicarse métodos de extracción de variables, también depende del contexto, ¿no? Porque los métodos de extracción de variables, como ustedes podrán ver, el clásico PSA, en lugar de reducir la dimensionalidad del conjunto original, transforma las variables, ¿no? Y entonces se pierde el significado de las variables originales. Entonces, sí depende mucho del contexto y del conjunto de datos que se esté procesando.
esperamos que eso haya respondido la pregunta de nuestro asistente vía remota. Y no sé si aquí dentro del público presente existe alguna otra pregunta. Bueno, pues de no ser así, les pediría por favor un aplauso para el doctor Solorio. Y bueno, pues le hacemos entrega de su constancia de participación y le agradecemos infinitamente su charla plenaria inaugurando este 5º Congreso Internacional de Modelación Matemática. Muchísimas gracias, doctor Solorio. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues les agradecemos su presencia. Les informamos que en estos momentos pues da conclusión la primera plática del día de hoy, pero en este momento, después de que ha concluido la plenaria, se va a dividir el trabajo en sesiones especiales. Y en este momento, a la par de que aquí en el auditorio se lleven a cabo pláticas de biomatemáticas y epidemiología, en el Paraninfo se llevarán a cabo pláticas de ingeniería y en el CESEM de ciencias sociales y ciencias de datos. Particularmente en el área de biomatemática y epidemiología, la profesora Lisbeth Peñalosa de la Universidad del Mar de Oaxaca nos va a presentar The Shape of a Seed Bank Tree aquí en el auditorio. En el Paraninfo, diseño de un nuevo observador de estados no lineal para un fotobioreactor por Omar Sidizaraí Castillo de la Universidad de Guanajuato. Y por último, en el CESEM, el profesor Rey David Ortiz Pérez de la Universidad Tecnológica de la Mixteca nos platicará acerca del análisis de sensibilidad en la visualización y evaluación de opciones de distribución alfa estables. Entonces, quienes estén interesados en participar en las pláticas de biomatemáticas y epidemiología, les pedimos que nos acompañen aquí en el auditorio, y quienes estén interesados en el área de ingeniería, ciencias sociales y ciencia de datos, pues que nos acompañen en el Paraninfo y en el CESEM. Muchísimas gracias.